en 4 meses los presidentes municipales tuvieron irregularidades por 77 millones de pesos, que es una cantidad impresionante si consideramos que Durango no tiene dinero, que los municipios se quejan de que no hay dinero para atender la demanda de las comunidades, pero yo digo, no hay dinero, pero hay mucho desorden. De esta información que nos entregaron se deriva otro hecho grave. No aparecen 2.242 bienes públicos que en el proceso de entrega-recepción no se entregaron. O sea, la administración que se fue, en algunos casos hay quejas de los ciudadanos de que saquearon los municipios, solo dejaron el edificio. Pero igual, no hay sanción para quien se llevó ese tipo de bienes, que es patrimonio del municipio, que va desde una grapadora hasta una computadora, un teléfono celular, hasta vehículos. No tenemos el desglose nosotros a detalle de los bienes, solo los números gruesos que aquí nos dan, pero sí, por eso... Dentro de esa cantidad que usted nos menciona, más de 260 millones de pesos, ¿está incluida la cuenta de Gómez Palacio? Sí. La diferencia que existió, ¿sí? Sí, van ya los 39 municipios. Pero otro hecho irregular que me parece que los durangueses tienen que saber es que en el Congreso se califica con criterios diferentes. A ver, la cuenta de Gómez Palacio, el dictamen original iba a favor. Se da una discusión entre los diputados de la región y al final logran que se dictamine en contra. Es decir, que se utiliza digamos que como el criterio de que cuentas. sí, el criterio que se utilizó para calificar la cuenta de Gómez Palacio no es el mismo que se utilizó para calificar las otras cuentas. O sea, ese es el problema. ¿En qué sentido? No se tomó la misma... Porque ellos establecieron un criterio, la Comisión de Hacienda, indebidamente, que los municipios que rebasaran el 15% de irregularidades, esas cuentas serían rechazadas. Okay. Ese fue el criterio general. El primer criterio. El caso de Gómez Palacio, digamos que atenidos a ese criterio no debe ser rechazada. Según los criterios de la propia comisión, yo no estoy defendiendo el caso de Gómez Palacio. ¿Cuál es el problema de Gómez Palacio? De que están en la calificación de la cuenta de Gómez Palacio, están pretendiendo resolver el tema de la candidatura al Senado del PRI. Eso es lo que está detrás de esta calificación. Y por supuesto que en Gómez Palacio hay observaciones de hechos irregulares de la administración pasada, pero tienen que calificarse igual que el resto de los municipios. No puede haber un criterio para una cosa y otro criterio para otra. Hubo casos graves, muy graves, en donde el Congreso fue muy complaciente. Por ejemplo, con el Instituto Estatal Electoral hay 3 observaciones graves. Uno, que no se licitó el monitoreo del proceso electoral, no se entregó a una empresa sin licitación, se viola la ley. Por más de 4 millones. Por más de 4 millones de pesos. 2, que se compran vehículos sin la autorización correspondiente. ¿Por qué no tienen autorización? ¿Por qué no había autorización para la compra de esos vehículos? No lo habían solicitado y toman recursos para comprar vehículos fuera del presupuesto. Y tercero, que reportan en la ley de egresos 21 millones de pesos como recursos ejercidos, cuando ese dinero no se ha gastado. El ejercicio que estamos calificando es el del 2010. A diciembre del 2010 tenían en la cuenta del instituto 21 millones de pesos. Ese dinero en condiciones normales, si no se gasta, se regresa a la tesorería del Estado, y si ellos necesitaran construir un edificio, remodelarlo, lo que sea, deben hacer una nueva solicitud, pero lo que no pueden hacer es, así lo observó el órgano de fiscalización, así dice, que el recurso va registrado como gasto cuando no es gasto, el dinero está en una cuenta que indebidamente se registra así. Esta es una observación que hace el órgano, pero para los compañeros diputados del PRI pues no pasó nada. Entonces, no hay criterios homogéneos, no hay criterios jurídicos que sancionen las irregularidades. Se legisla en razón del interés político que el Congreso, que los diputados del Congreso tienen. Esto es lo que me parece
bastante grave de la calificación de las cuentas públicas. ¿Qué establece la ley, diputado, respecto a esto? Porque sí es verdaderamente preocupante que se señalen las irregularidades y no pase nada, pero lo más grave todavía es que se les dé un margen de un 15% para calificarlas como buenas. Este es un criterio indebido de la Comisión de Hacienda, ¿eh? O sea, entre ellos son recursos públicos, o sea, desde el 0.01% hasta así 99 es, debe ser sancionado. Ese 15% fue un estándar que estableció la comisión. Un criterio, porque si no fuera así, seguramente, según ellos tienen más información antes de tiempo, pues seguramente se hubieran rechazado más de 14. Con un porcentaje menor de irregularidades se van más cuentas públicas. O sea que ya de antemano sabían ellos qué cantidad de municipios traían irregularidades, y para no irse más abajo, un 10%, vamos a decirlo así. Sí, ya 14 municipios es un escándalo, ahora 20 pues es más, o sea. Casi el 50%. Sí. Pero la ley que establece, diputado, o sea, ¿qué sigue? Y yo creo que es la preocupación de la ciudadanía. Yo creo que lo que sigue son reformas profundas a la normatividad para sancionar a quien cometa irregularidades. Yo estoy convencido de que tenemos que atender la parte preventiva, es decir, aquí hay cosas que hay que revisar a detalle, porque por ejemplo los presidentes municipales están obligados a entregar bimestralmente al órgano fiscalizador un informe de su estado financiero. Se supone que de ese informe se tienen que ir derivando observaciones que tienen que hacerse inmediatamente a la autoridad para que lo corrija, porque esto es bimestral. O sea, durante el año tienen 6 cuentas anticipadamente, y durante esas 6 cuentas, que esos 6 informes bimestrales, el órgano debe de saber qué observaciones, qué fallas hay, y no dejarlas hasta el final. Pues si le dan todas las facilidades del mundo para que corrijan, y para que cuando llegue al Congreso, pues ya nomás es para establecer las sanciones correspondientes, porque las irregularidades que se observan no han sido atendidas. Pero aquí es donde me parece que hay que revisar a detalle al órgano fiscalizador, darle más facultades para que pueda sancionar preventivamente a los funcionarios. ¿Qué ganamos con tener 14 funcionarios en la cárcel? La sociedad no gana nada. Un escándalo mediático. Sí, es un escándalo mediático. Sí, los periódicos sí, porque sacan. No, pero en términos prácticos no se gana mucho. Lo más importante es acotar esa posibilidad. Entonces tenemos que irnos a la parte preventiva y también a las sanciones. Yo creo que si logramos en el Congreso modificar la ley y aplicar 2 figuras inmediatas para aquel municipio cuya cuenta pública sea rechazada, que se aplique la revocación de mandato en lo inmediato, y que se aplique para unos y para otros la inhabilitación para la función pública. Me parece que son 2 medidas fuertes que permiten pues ponerle orden a esta circunstancia, y el que quiera cometer alguna irregularidad sabría que está sujeto a sanciones, porque como están ahorita las cosas, pues no pasa nada, y eso no le ayuda a los duranguenses, porque además estamos viviendo un momento bastante complicado, porque los presidentes municipales se quejan de que no tienen dinero. Ese es bueno, no solo los presidentes municipales, pero bueno, ellos se quejan de que no tienen dinero para atender las demandas de los ciudadanos, para mezclar los recursos que ellos tienen que poner con los recursos federales. Les doy un dato: el programa Cadena, que fue un programa extraordinario para atender a la sequía. Bueno, el debate que se generó fue, entre otras cosas, porque el Estado no tuvo el recurso para poner su parte, es decir, la Federación aportó 30 millones, pero el Estado debía haber aportado otros 30. Si el Estado va a aportar los 30, no hay ningún problema, porque ya se hace uno a uno, una bolsa de 60 y se opera. Pues no, le pidieron a los municipios, mediante un acuerdo, que aportaran. Pues resulta que los municipios tampoco tuvieron cómo aportar. Bueno, ahí tienen a los pobres campesinos esperando en muchos municipios todavía, como 12, 14 municipios, que no reciben su programa, porque no hay esa posibilidad de mezclar recursos. Entonces hay un daño inmediato a los ciudadanos. En los municipios los caminos están deshechos, los servicios públicos están desatendidos,
¿no? La pobreza el fenómeno de la sequía está generando un daño realmente muy duro en el campo que no ha sido atendido por el Estado. Se preocupan en el papel, pero no se ven acciones para más o menos aminorar los efectos de la sequía, por falta de recursos. Entonces, hay falta de recursos, pero hay un desorden administrativo. Eso es lo que no pudiéramos entender nosotros. Ahora, les quedan 45 días supuestamente a cada municipio para solventar cada una de las observaciones que se tengan. En caso de que no, sabemos que usted como diputado petista no está dentro de la Comisión de Hacienda. ¿Qué es lo que se puede hacer realmente en términos legales? Si decimos que la comisión va a dejar eso que se vaya muriendo con el tiempo y que nadie se acuerde, ¿qué es lo que pasaría después? O sea, ¿qué es lo que puede hacer un diputado que no está dentro de la comisión? Y aparte ya nos comentaba que podía lanzar iniciativas para el próximo periodo ordinario, ¿no? Diputado, hay caso, el Sandimas, de manera reiterada tiene entre 4 o 5 años donde no es aprobado y no pasa nada. O sea, eso es lo más grave, Yo creo que tenemos que vigilar o estar pendientes de que el órgano aplique las sanciones conforme a las facultades que tiene, que no son muchas, porque así está hecha la ley. Está hecha la ley para no sancionar a nadie. Así lo ha hecho el PRI, porque al final, ¿quién ha votado a favor de esas reformas, de esa normatividad? Pues el PRI, que ha sido mayoría en este Congreso. Esa es la verdad, digan lo que digan. Si ellos son mayoría, ellos deciden qué reforma pasa y qué reforma no pasa. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues con este escándalo que se genera ahora, de que se rechazan 14 cuentas públicas, lo que sigue, si hubiera consecuencia en los diputados de la mayoría, pues lo que sigue es modificar la ley urgentemente. Nosotros vamos a presentar una iniciativa para modificar diferentes ordenamientos legales que permitan establecer sanciones en 2 líneas. Por un lado, prevenir, ahora sí que el delito, ¿no? Prevenir las irregularidades. Y segundo, sancionar a quienes de plano no acaten las observaciones del órgano de fiscalización. Tienen todas las facilidades del mundo, pero hay hechos que no se pueden explicar tan fácilmente. A ver, entre las observaciones que se hacen, varias, de que algunos municipios tomaron dinero de las finanzas municipales para dárselas al DIF. Salen del municipio, eso lo detectó el órgano de fiscalización, pero no se registran en el DIF. O sea, ¿cómo es posible? Hay desvío de recursos, eso es evidente. Hay recursos que se gasta en conceptos diferentes a las funciones del ayuntamiento. O sea, son gastos fuera de las funciones del ayuntamiento. Bueno, es desvío de recursos. Hay facturas apócrifas, o sea, facturas falsas. Hay obras que se hacen o se pagan y no se hacen, más bien. Así viene registrado en cada una de las cuentas públicas. Claro, en cada municipio el asunto es diferente, pero hablo de algunos conceptos donde las irregularidades son evidentes, más allá de la obra que sí se hizo y que no tiene la documentación, el soporte documental, que eso pareciera ser que se puede justificar porque ahí está la obra, pero las obras que se hacen de mala calidad. Puede ser mucho pedir. No, si la parte de gabinete no se cumple. No, yo les comento 2 obras, para no hablar tantas. En Sandimas se han hecho, en la cabecera en Tayoltita, se han hecho el drenaje 2 veces. Sobre un drenaje que ya había construido la administración hace 2 administraciones, ahora construyeron otro drenaje. Dicen que la obra se hizo mal, pero ya hay un dinero invertido, ya hay una falta. No hay una sanción contra la empresa que lo hizo incorrectamente, ¿no? Pues es que las tolerancias o las complacencias. Por el caso de Nazas, por ejemplo. En Nazas se pagó una obra por más de $1 millón. La obra se hizo de mala calidad, no está funcionando la obra. Los vecinos se quejan de que es un drenaje, es un colector, en una parte es un colector. Bueno, la gente se queja de que no tiene servicios porque el drenaje no está funcionando. Ahí están las observaciones. ¿Qué pasa con el órgano? ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, no hay sanciones todavía.
Entonces, el municipio, para resolver el problema de la falta de servicio de drenaje, va a tener que construir otro drenaje